Buenas noches. Alma curiosa que te atreves a cruzar el umbral de este antiguo y olvidado dominio. Soy el guardián de estos muros llenos de historia, el testigo de las almas que aún vagan por estos oscuros pasillos. Estás aquí impulsado por la búsqueda de emociones, el deseo de explorar los abismos del horror y el misterio. Pero ten cuidado. Lo que vas a escuchar esta noche va más allá de los cuentos para niños con miedo a la oscuridad. Este castillo, con sus secretos susurrados por el viento y sus recuerdos ocultos en cada rincón, es el escenario de acontecimientos que la mente racional lucha por explicar. Aquí, el velo entre nuestro mundo y el de las sombras es tan fino que basta una chispa para desentrañarlo. Así que por favor basta ya y dejemos que las tormentas de fuera nos recuerden que a veces las verdaderas tormentas están dentro, en las historias que voy a compartir. Escuchad, estremeceos, pero no dejéis que el miedo os abrume. Al fin y al cabo, solo son historias, ¿no? Mis queridos invitados, comenzamos nuestro viaje al corazón del horror con una leyenda que susurra a través de las hojas y las piedras de este dominio ancestral. Les presento Susurros del Laberinto, un cuento donde cada paso puede ser el último. Más allá de los exuberantes jardines del castillo se extiende un antiguo laberinto olvidado por el tiempo y cubierto por la vegetación. Se dice que en su corazón yace un secreto tan aterrador que quienes lo descubrieron nunca regresaron para compartir su historia. La leyenda cobra vida con la llegada de Olivia, una joven arqueóloga apasionada por los misterios de las civilizaciones antiguas. Atraída por los rumores que rodean al laberinto del castillo, decide emprender una exploración para desvelar sus secretos, armada únicamente con su valor y su sed de conocimiento. Olivia entra en el laberinto al amanecer, cuando la niebla matinal aún envuelve los setos. Pronto se da cuenta de que el laberinto parece vivir, respirar. El susurro de las hojas y el susurro de las ramas parecen formar palabras, advertencias que ella se esfuerza por comprender. A medida que avanza, los susurros se hacen más insistentes, más claros, formando frases que hielan la sangre. Lo que está encerrado no debe ser liberado. Olivia, aunque turbada, está demasiado cautivada por el misterio para dar marcha atrás. Pronto descubre que el laberinto está cambiando, que sus caminos se alteran como si estuvieran controlados por una voluntad invisible que la atrae hacia sus entrañas. Las estatuas que cubren los pasillos parecen seguirla con la mirada y sus muecas la inquietan. Cuando por fin llega al corazón del laberinto, Olivia encuentra un antiguo altar de piedra sobre el que descansa un extraño artefacto que palpita con energía oscura. Los murmullos alcanzan un crescendo, formando una sola voz, la del propio laberinto, que le revela su verdadera naturaleza. El laberinto fue construido para contener una antigua entidad malévola, capturada y encerrada por los fundadores del castillo. El artefacto del altar es la llave de su prisión, y cada víctima perdida en el laberinto no ha hecho sino reforzar el sello que la mantiene encerrada. Olivia se da cuenta de que su deseo de revelar los secretos del laberinto la pone en grave peligro. Intenta escapar, pero los caminos ceden ante ella y los setos se cierran, empujándola inexorablemente hacia el altar. En un acto de desesperación, Olivia utiliza sus conocimientos de arqueología para invertir el ritual del artefacto, tratando de reforzar el sello en lugar de romperlo. Mientras recita los conjuros, el laberinto se desata y las estatuas cobran vida para impedir que complete su hechizo. La batalla es feroz, pero Olivia, guiada por una fuerza interior y la voluntad de proteger al mundo del horror atrapado,
consigue completar el ritual. Un grito desgarrador se eleva desde el corazón del laberinto, la entidad luchando contra sus cadenas reforzadas. Al volver la calma, el laberinto recupera su forma original y las estatuas recuperan su inercia. Olivia, exhausta pero triunfante, regresa a la salida, dejando atrás el laberinto que reanuda su silencio, sus secretos de nuevo bien guardados. Así termina Susurros del laberinto. Una advertencia sobre la curiosidad que, aunque noble, a veces puede llevarnos al umbral de verdades terribles. Que la historia de Olivia nos recuerde la cautela y el respeto que debemos a los misterios del pasado. Aquí estamos, reunidos para desvelar la segunda historia de esta noche, un relato que nos sumerge en el abismo de la oscuridad y el misterio. Les presento El azote de las sombras, una odisea en la que los personajes que creemos conocer resultan ser los heraldos de un destino aterrador. El castillo, con su majestuoso gran salón, ha sido siempre el corazón palpitante de la finca, testigo de épocas de esplendor y decadencia. Pero al anochecer, cuando los últimos rayos de sol dan paso a la oscuridad, se produce un fenómeno extraño e inquietante. Las sombras parecen cobrar vida, moviéndose con voluntad propia, ajenas a sus fuentes. Esta maldición nocturna se convierte en el centro de atención de Vincent, un físico especializado en fenómenos paranormales, atraído por las leyendas del castillo y decidido a desentrañar el secreto de estas sombras animadas. Armado con sus instrumentos y su mente científica, Vincent se adentra en el gran salón al anochecer, dispuesto a observar y documentar lo que está convencido es una rara anomalía natural. Pero lo que descubre supera con creces todas sus hipótesis. Ante sus ojos incrédulos, las sombras se desprenden de las paredes, formando siluetas humanoides que se mueven con gracia e intención. Fascinado, Vincent se da cuenta de que estas sombras no son meras distorsiones de la luz, sino que parecen poseer sustancia y conciencia. A medida que profundiza en su investigación, Vincent se entera por antiguos manuscritos encontrados en la biblioteca del castillo de que el fenómeno de las sombras animadas se remonta a siglos atrás, vinculado a una antigua maldición lanzada por una bruja desterrada por desafiar al señor del castillo. En venganza, había condenado a las sombras del castillo a absorber las almas de los vivos, convirtiéndolos en espectros inquietos, condenados a vagar por la noche. Convencido de que debe acabar con esta maldición para liberar al castillo de su eterno azote, Vincent se embarca en la búsqueda del grimorio de la bruja, que contiene el secreto para romper el hechizo. Su búsqueda le conduce a un pasadizo secreto bajo el gran salón, donde, en medio de una cámara oculta, se encuentra el grimorio, custodiado por las sombras de los antiguos habitantes del castillo, ahora servidores de la maldición. El enfrentamiento con las sombras es inevitable. Vincent, armado solo con su voluntad y los conjuros que se encuentran en el grimorio, se enfrenta al azote en un duelo de luz y sombra, y cada conjuro que pronuncia refuerza su determinación de liberar al castillo de sus garras malignas. Cuando la batalla alcanza su clímax, Vincent consigue pronunciar el conjuro final, un rayo de luz pura que brota de su cuerpo y envuelve a las sombras, disolviéndolas una a una y liberando a las almas que mantenían cautivas. Con un último grito de desesperación, la esencia de la maldición se disipa, dejando el gran salón bañado en una luz pacífica, como si el día hubiera amanecido en una era de paz recién descubierta. Vincent, exhausto pero victorioso, se desploma en el suelo, con el grimorio aún aferrado con fuerza a él. Por la mañana, los habitantes del castillo lo encuentran dormido, rodeado de los restos de una batalla invisible, testigos mudos de la noche
en que el azote de las sombras fue derrotado. Así termina El azote de las sombras, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la perseverancia y el coraje pueden revelar el camino hacia la liberación. Que la historia de Vincent nos inspire a cada uno de nosotros a enfrentarnos a nuestras propias sombras con la certeza de que, más allá de la noche, aguarda el amanecer. Ahora nos sumergimos en las profundidades de lo insondable, donde la realidad se mezcla con la leyenda. Les presento el tercer relato de nuestra serie, titulado Ojos en el Pozo, una historia que les hará dudar antes de asomarse al abismo. En el corazón de la vasta finca que rodea el castillo se encuentra un viejo pozo, olvidado y cubierto de maleza, cuyas piedras desgastadas por el tiempo susurran historias de otra época. Se dice que quienes se atreven a sumergir la mirada en sus profundidades se enfrentan a sus miedos más oscuros, pues los ojos del pozo no reflejan los suyos, sino sus pesadillas más íntimas. La historia da un giro inesperado con la llegada de Lea, una joven estudiante de psicología apasionada por los fenómenos paranormales y las leyendas urbanas. Intrigada por los rumores que rodean el pozo del castillo, decide llevar a cabo su propia investigación, armada con su mente científica y su insaciable curiosidad. Una noche de luna, Lea se acerca al pozo con el equipo de grabación en la mano, dispuesta a documentar su experimento. Cuando se dispone a mirar dentro del pozo, una sensación de frío glacial la invade y una voz, casi un susurro, parece advertirle que retroceda. Ignorando la advertencia, se inclina sobre la abertura y hunde su mirada en la oscuridad. Lo que ve la asusta. Unos ojos luminiscentes de un verde sobrenatural le devuelven la mirada desde el abismo. No una sola mirada, sino docenas, cada una de ellas reflejando un miedo, un arrepentimiento, un dolor que ha enterrado durante mucho tiempo. Lea intenta retroceder, pero se encuentra hipnotizada, incapaz de apartar la mirada de esta visión de pesadilla. Pasan las horas y Lea se encuentra prisionera de sus propios terrores. Cada mirada al pozo revela una nueva capa de su subconsciente, hasta que un acontecimiento inesperado la sacude de su trance. Un grito desgarrador atraviesa la noche, procedente del propio pozo, un grito tan humano que resulta desgarrador. Haciendo acopio de todo su valor, Lea decide enfrentarse a la oscuridad. Comienza un peligroso descenso por el pozo. Cada metro que recorre la acerca más a los ojos que la observan hasta que llega al fondo. Allí no descubre una fuente de agua, sino una cavidad secreta, un antiguo santuario dedicado a una divinidad olvidada, con las paredes cubiertas de frescos que representan escenas de horror y desesperación. En el centro del santuario, un charco de agua negra no refleja la luna, sino los ojos luminiscentes que la atrajeron hasta allí. Lea comprende que el pozo no es solo un pozo, sino un portal entre mundos, un lugar donde las almas torturadas vienen a compartir sus penas con quienes se atreven a mirar. Con esta revelación, Lea se enfrenta a una elección: huir y dejar el pozo y sus misterios en el olvido, o enfrentarse a las sombras para liberar a las almas atrapadas. Guiada por una profunda compasión hacia estos espíritus sufrientes, decide emprender un antiguo ritual, grabado en las paredes del santuario para apaciguar a las almas y cerrar el portal. El ritual es agotador, ya que obliga a Lea a recurrir a sus propios miedos y a enfrentarse a ellos uno por uno. Pero su determinación es inquebrantable y, al pronunciar las últimas palabras del conjuro, una suave luz
emana del estanque, envolviendo los ojos luminiscentes que, uno a uno, se desvanecen con un suspiro final de alivio. Cuando Lea sube a la superficie, el pozo no es más que un pozo ordinario. Sus aguas claras reflejan la luna y las estrellas. Sabe que la oscuridad a la que se ha enfrentado permanecerá con ella, pero también la certeza de haber llevado la paz a las almas en pena. Así termina Ojos en el Pozo. Un viaje a lo más profundo de nuestros miedos, pero también de nuestra capacidad para enfrentarnos a la oscuridad, no solo en el mundo que nos rodea, sino también en nuestro interior. Que la valentía de Lea nos inspire a mirar más allá de las superficies, a enfrentarnos a lo que encontramos allí y a encontrar la luz, incluso en los lugares más oscuros. Ahora llegamos a una historia en la que la pintura y la pasión se mezclan con el miedo. Se trata de La maldición del retrato, una historia que le hará cuestionarse la verdadera esencia del arte. Érase una vez, en un ala remota del castillo, un imponente retrato de un antepasado olvidado, el conde Édouard de Vallombreuil, cuyas hazañas y vicios habían quedado envueltos por el velo del tiempo. Este retrato, de exquisita factura, era famoso por su inquietante realismo. Los ojos del conde parecían seguir a cada espectador con una mirada penetrante, casi acusadora. Elis, una joven restauradora de arte de gran talento, es contratada para restaurar esta obra maestra empañada por los años. Fascinada por el aura misteriosa que emana del cuadro, emprende su trabajo con una mezcla de admiración y temor. Cada pincelada la acerca a la esencia misma del conde plasmada en el cuadro. A medida que avanza la restauración, Elis comienza a sentir una extraña presencia, como si el retrato cobrara vida bajo sus manos. Las noches de trabajo a solas en el gran salón se vuelven cada vez más opresivas, con susurros inaudibles flotando en el aire, y la sensación de que los ojos del retrato la siguen cada vez con más insistencia. Una noche, mientras una tormenta retumba en el exterior, un relámpago ilumina la habitación, revelando el retrato en toda su macabra intensidad. Hipnotizada, Elis no puede apartar la mirada de los ojos del conde y, en un destello de aterradora lucidez, comprende que el retrato es una prisión en la que está atrapada el alma del conde, condenado a revivir sus peores momentos por toda la eternidad. La revelación es demasiado para Elis, que decide huir, pero al girarse se encuentra cara a cara con el espíritu del propio conde, escapado de su lienzo para reclamar su libertad. Una libertad que solo puede obtener apoderándose de un alma viva. Élise se ve atrapada en un juego del gato y el ratón con el espíritu del conde. Y cada habitación del castillo se convierte en el escenario de un enfrentamiento entre la vida y la pintura. Utilizando sus poderes sobrenaturales, el conde manipula sombras e ilusiones para atormentar a Elis, tratando de doblegarla. En un acto de desesperación, Elis recurre a los antiguos grimorios de la biblioteca del castillo en busca de una forma de devolver el espíritu del conde a su retrato. Ella descubre un antiguo ritual que requiere una mezcla de ingredientes raros y la recitación de conjuros olvidados a los pies del retrato en una noche sin luna. El enfrentamiento final tiene lugar en el gran salón, con Elis armada con sus conocimientos y su determinación frente al espíritu del conde, furioso y decidido. Mientras recita el conjuro, el espíritu del conde lanza un ataque final, sumiendo la sala en el caos, las sombras desatadas en un torbellino de terror. Pero la voluntad de Élise es inquebrantable. Con las últimas palabras del encantamiento, un rayo de luz pura emana del retrato,
envolviendo la mente del conde y obligándole a volver al lienzo, sellándole una vez más en su dominio pictórico. Por la mañana, Elise, agotada pero victoriosa, contempla el retrato restaurado. El conde de Vallombreux, de nuevo inmóvil en su marco, su mirada desprovista de la malicia de antaño. Sabe que el retrato seguirá siendo siempre un misterio, una puerta entre dos mundos, pero un misterio que ha logrado contener. Y así termina La maldición del retrato. Un recordatorio de que el arte, con toda su belleza, también puede ser el guardián de oscuros secretos. Que la historia de Elis nos enseñe a respetar las sombras del pasado, pues a veces pueden contener algo más que simples recuerdos. Ahora nos sumergimos en el abismo de lo oculto con una quinta historia. Presentamos El sello del demonio, una historia en la que antiguos pactos y fuerzas oscuras amenazan con rasgar el velo de nuestra realidad. Durante siglos, en lo más profundo de la cripta del castillo, ha descansado un sello demoníaco, legado de los tiempos en que la magia negra y los pactos infernales eran moneda corriente entre la élite que buscaba el poder. Este sello, tallado en la misma piedra de la cripta, contenía con éxito una entidad demoníaca aterradoramente poderosa, encerrada por los antepasados de la finca a cambio de riqueza y prosperidad para su linaje. Pero la paz es frágil y la curiosidad humana eterna. Mark, un joven historiador apasionado por el esoterismo y las leyendas de los castillos, tropieza con el sello en un viejo grimorio olvidado. Fascinado por la posibilidad de validar una leyenda, decide explorar la cripta, ignorando las advertencias que se le hacen. Equipado con su linterna y un espíritu aventurero, Mark desciende a las entrañas del castillo, cada paso resonando en las silenciosas profundidades. Cuando llega a la cripta, se queda prendado de la visión del sello, cuyas antiguas inscripciones y símbolos esotéricos brillan con un resplandor extraño, casi vivo. Llevado por una mezcla de fascinación e inconsciencia, Mark comienza a documentar el sello, trazando con sus dedos sobre los grabados. Pero este simple contacto basta para alterar el precario equilibrio del pacto. Las paredes de la cripta empiezan a temblar. Un rugido sordo surge de las profundidades y una brecha se abre en el sello, liberando una oleada de poder maligno. Mark se da cuenta demasiado tarde de la magnitud de su error. La entidad demoníaca, apenas contenida durante siglos, comienza a abrirse camino hacia la libertad, utilizando a Mark como primer huésped para su regreso al mundo de los vivos. Los ojos del joven brillan con un fulgor sobrenatural y su voz se mezcla con la siniestra risa de la criatura liberada. El castillo se sume en el caos. Las sombras se alargan y se retuercen, adoptando formas amenazadoras mientras susurros maliciosos llenan los pasillos, sembrando el terror entre los habitantes. Los antepasados del castillo, conscientes del peligro que representaba el sello, habían preparado contramedidas ocultas en los textos más sagrados de la biblioteca. Alice, la actual señora del castillo y descendiente directa de los fundadores, emprende una carrera contrarreloj para encontrar estos textos y reparar el sello antes de que la entidad recupere todo su poder. Armada con su herencia familiar y un valor inquebrantable, se enfrenta a las manifestaciones demoníacas que infestan el castillo, guiada por los espíritus de sus antepasados. El enfrentamiento culmina en la cripta, donde Alice, enfrentada al poseído Mark y a la creciente fuerza del demonio, comienza el ritual de restauración del sello. Los encantamientos resuenan en el espacio confinado. Una feroz batalla de voluntades entre Alice y la entidad
que se desarrolla con un telón de fondo de magia antigua y símbolos ardientes. Con una determinación forjada en las llamas de su herencia, Alice consigue completar el ritual, reforzando el sello con su propia sangre, un sacrificio definitivo que ata de nuevo al demonio a las profundidades de la cripta. Mark, liberado de las garras de la criatura, se desploma, mientras la calma vuelve lentamente al castillo. Las sombras se disipan como pesadillas al amanecer. Así termina El sello del demonio, una lección sobre los peligros de despertar lo que debería haber permanecido dormido y el poder del sacrificio frente a la oscuridad. Que la historia de Alice y Mark nos recuerde que algunos secretos se guardan para nuestra propia protección y que la valentía frente al mal es nuestra mejor arma. Ahora llegamos a nuestra sexta historia, teñida de injusticia y redención. Presentamos Las cadenas inocentes, un relato en el que la búsqueda de la verdad desafía las ataduras del tiempo y la opresión. En lo más profundo de las mazmorras, bajo las ancestrales bóvedas de piedra del castillo, yace una celda oscura y húmeda, olvidada durante mucho tiempo por quienes recorren los pasillos iluminados de la residencia señorial. En este antro del olvido, las cadenas oxidadas de un prisionero encarcelado en su día por delitos no cometidos se aferran tristemente a las húmedas paredes, testigos mudos de una época pasada. Cuenta la leyenda que estas cadenas, imbuidas del alma atormentada de su último portador, aún vibran con un tintineo melancólico al caer la noche, un sonido fantasmal que se mezcla con los murmullos de vientos antiguos en los pasadizos secretos del castillo. El espectro de este condenado injustamente, una silueta brumosa e indistinta, deambula inquieto por los oscuros corredores y las salas desiertas. Una presencia casi imperceptible, pero innegablemente palpable para aquellos sensibles a los susurros del más allá. Llevado por los ecos de su eterna desesperación, este fantasma encadenado busca incansablemente reparación y paz, alivio de la injusticia que ha sellado su trágico destino entre estos muros despiadados, donde su historia, borrada por el tiempo, solo la cuentan el viento y las sombras. Natalie, abogada especializada en casos de reapertura de juicios y apasionada por la historia del castillo, se siente intrigada por esta leyenda, convencida de que todas las historias merecen ser escuchadas, incluso las que susurran las piedras y las sombras. Decide emprender una investigación para descubrir la verdad que se esconde tras el mito de las cadenas de los inocentes. Armada con su determinación y sus dotes de investigadora histórica, Natalie explora los archivos del castillo, descifra documentos antiguos y periódicos polvorientos. Sus esfuerzos la conducen a la trágica historia de Julien, un joven del pueblo vecino acusado falsamente de brujería y encarcelado en las profundidades de la mazmorra, donde encontró un destino cruel e injusto. A medida que Natalie desentierra los detalles de este asunto olvidado, las manifestaciones espectrales en el castillo se intensifican. Por la noche se oyen ruidos de cadenas y aparecen fugaces apariciones de un joven harapiento, cuyos ojos suplican justicia y liberación. Convencida de que el espíritu de Julien no descansará hasta que se reconozca su inocencia, Natalie emprende una búsqueda para limpiar su nombre. Recoge pruebas, testimonios de época y documentos judiciales, reconstruyendo los acontecimientos que condujeron a la tragedia. Paralelamente a su investigación, Natalie se enfrenta a desafíos sobrenaturales. Las manifestaciones de Julien se vuelven más poderosas y desesperadas, como si el espectro temiera que la verdad quedara una vez más enterrada con él. Natalie se siente cada vez más presionada, no solo por las fuerzas ocultas, sino también por aquellos que en el presente preferirían que ciertos secretos permanecieran ocultos.
En un acto de valentía y solidaridad a través de los tiempos, Natalie organiza una ceremonia en el calabozo, a la que asisten descendientes del pueblo y los actuales habitantes del castillo. Presenta las pruebas de la inocencia de Julien, recita los hechos y pide el reconocimiento póstumo de la injusticia sufrida. Cuando las últimas palabras de Natalie resuenan en la mazmorra, una luz etérea envuelve las cadenas, que se desintegran lentamente, liberando una energía tranquilizadora. El espíritu de Julien aparece por última vez, ya no encadenado y atormentado, sino libre y sereno, antes de desvanecerse en la luz, sus ojos expresando eterna gratitud. Así termina Las cadenas inocentes, una historia que nos recuerda que la verdad y la justicia trascienden el tiempo y la muerte. Que la historia de Natalie y Julien nos inspire a buscar la justicia, a escuchar las voces olvidadas y a liberar las cadenas de la injusticia, donde quiera que se encuentren. Ahora llegamos a la séptima historia de nuestra vigilia, una historia envuelta en niebla y misterio. Les presento Los senderos de la niebla, un relato en el que la propia naturaleza parece conspirar para extraviarnos en los vericuetos de lo desconocido. El castillo, rodeado de sus vastos jardines, es famoso no solo por su esplendor arquitectónico, sino también por las enigmáticas brumas que surgen de sus terrenos al amanecer y al atardecer. Sin embargo, estas nieblas de inquietante belleza ocultan oscuros secretos, leyendas de viajeros perdidos y caminos que conducen a destinos olvidados. En el corazón de esta historia se encuentra Clara, una botánica de renombre apasionada por los fenómenos naturales únicos. Atraída por las historias de las misteriosas nieblas que rodean el castillo, Clara decide llevar a cabo un estudio para desentrañar los secretos de este fenómeno. Armada con sus conocimientos científicos y su insaciable curiosidad, viaja al castillo al amanecer del otoño, cuando las nieblas son más densas y activas. Los primeros días de estudio transcurren sin sobresaltos y Clara documenta con precisión científica la composición y el comportamiento de las nieblas. Sin embargo, a medida que avanzaba su investigación, empezó a notar anomalías en los patrones de la niebla, caminos que aparecían y desaparecían sin explicación, como si la propia niebla estuviera viva, guiando o extraviando a quienes se atrevían a aventurarse en su interior. Una noche, movida por un impulso inexplicable, Clara decide seguir uno de esos caminos neblinosos y anotar sus observaciones. Pronto se ve envuelta en un velo de niebla tan denso que pierde el sentido de la orientación. Los sonidos se amortiguan, las luces del castillo desaparecen y Clara se da cuenta de que se ha extraviado en el corazón mismo del misterio que intentaba comprender. Cuando el pánico empieza a cundir, Clara oye una melodía lejana, relajante y melancólica a la vez, que parece adentrarla en la niebla. Sigue esta melodía como el hilo de Ariadna, hasta que descubre un claro oculto, un jardín secreto envuelto en niebla, donde el tiempo parece suspendido. En el centro del claro se alza una vieja estatua de piedra de una deidad olvidada, rodeada de extrañas flores que no crecen en ningún otro lugar. Clara, fascinada, se da cuenta de que este claro y estas flores son el origen de la niebla, un fenómeno natural, sin duda, pero imbuido de magia antigua, vestigio de un pacto entre los fundadores del castillo y las fuerzas de la propia naturaleza para proteger la finca. Pero este santuario es también una trampa para aquellos que, como Clara, se sienten atraídos por su belleza y su misterio. La niebla pretende mantener prisionera a Clara, añadirla a la leyenda de las almas perdidas que vagan eternamente entre sus velos.
Consciente del peligro, pero también conmovida por la belleza y singularidad de este lugar, Clara utiliza sus conocimientos de botánica para encontrar una forma de escapar, descubriendo que las flores del jardín secreto tienen la clave para disipar la niebla. Clara crea un elixir con las flores y se abre paso a través de la niebla, guiada por la luz de la luna. Cuando por fin emerge de la niebla, con el castillo a la vista, Clara sabe que su experiencia ha cambiado para siempre. Ha descubierto un secreto maravilloso y aterrador, una historia que decide guardarse para sí misma, consciente de que algunos misterios se conservan mejor en el santuario de la naturaleza y la leyenda. Así termina Los Senderos de la Niebla, un viaje a las profundidades de nuestro mundo y de nuestra alma. Un recordatorio de que la belleza y el peligro a menudo yacen en los mismos lugares ocultos. Que la historia de Clara nos inspire a buscar el conocimiento, pero también a respetar los misterios que la naturaleza decide guardar. Permítanme, queridos oyentes, que les cuente la octava historia, un enigma entretejido con los hilos del destino y la oscuridad. Esta epopeya comienza ante este retrato, el de Lord Alistair Redmore, el más ilustre de los señores que pisaron estas piedras ancestrales. Lord Alistair, hombre de nobleza sin igual, era conocido por su grandeza y carisma, pero también por su gusto por lo oculto. El retrato, obra maestra del célebre artista Edward Langley, no solo captaba el asombroso parecido del Lord, sino que también parecía aprisionar una parte de su propia esencia. Los visitantes contaban a menudo la inquietante sensación de que sus penetrantes ojos les seguían por la habitación, un efecto atribuido al talento de Langley, hasta aquella noche de tormenta en que la verdad salió a la luz. La historia tiene su origen en una noche especialmente oscura, en la que los relámpagos rasgaban el cielo y los truenos retumbaban como los tambores de un ejército en marcha. Un grupo de invitados, llegados de muy lejos para asistir a un suntuoso baile, estaban reunidos en el gran salón admirando los retratos de los antepasados de Lord Alistair. Entre ellos, Lady Eleanor, una joven de sorprendente belleza y rápido ingenio, fue la primera en advertir la extrañeza del cuadro. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes, Lady Eleanor permaneció inmóvil, mirando fijamente el retrato de Lord Alistair. Juró que lo había visto parpadear. Intrigada, pero no asustada, se acercó para inspeccionarlo más de cerca, ignorando las advertencias de los demás invitados. Entonces, el retrato cobró vida, y los ojos de Lord Alistair la miraron fijamente, transformando su expresión de serenidad en fría malevolencia. El pánico se apoderó de la asamblea, pero Lady Eleanor permaneció fascinada, incapaz de apartar la mirada. El retrato, aparentemente animado por el impulso de una fuerza misteriosa, comenzó a susurrar. Primero en un susurro apenas perceptible, luego con palabras claras, transmitiendo una ominosa advertencia sobre un tesoro oculto en las profundidades del castillo. Un tesoro maldito que había causado la pérdida de muchos Redmore. La revelación del retrato desató el frenesí entre los invitados. Algunos, ávidos de riquezas, partieron en busca del tesoro a pesar de las advertencias, mientras que otros, aterrorizados, abandonaron el castillo a toda prisa. Lady Eleanor, sin embargo, siguió intrigada por el misterio del retrato y decidió llevar a cabo su propia investigación. Sus pesquisas la llevaron a descubrir la obsesión de Lord Alistair por la alquimia y lo sobrenatural. Había encargado el retrato poco después de hacer un pacto con una entidad oscura, prometiendo su alma a cambio de la prosperidad eterna de su linaje. El retrato
era el guardián de este pacto, y los ojos de Lord Alistair eran las ventanas al más allá, vigilando a aquellos que osaran codiciar su tesoro maldito. Lady Eleanor, armada con su descubrimiento, se enfrentó al retrato por última vez, decidida a romper el pacto y liberar a la familia Redmoor de su maldición. Había descifrado los enigmas ocultos en los diarios de Lord Alistair, encontrando la clave para sellar la entidad de vuelta al abismo. Frente al retrato, recitó el conjuro, y el castillo se vio sacudido por una fuerza sobrenatural. Las paredes temblaron como atrapadas en una tormenta invisible. Cuando volvió la calma, el retrato de Lord Alistair había cambiado. Sus ojos ya no seguían a los visitantes. Su expresión era la de un hombre en paz. Lady Eleanor había tenido éxito, rompiendo el pacto y liberando a la familia Redmoor de su carga ancestral. Pero el tesoro de Lord Alistair nunca fue encontrado, y algunos dicen que permanece oculto en algún lugar del castillo, esperando a que alguien valiente o insensato pruebe suerte de nuevo. Y así termina la 8ª historia, mis queridos oyentes. Una lección, quizás, sobre la curiosidad y la codicia, y las sombras que acechan tras las apariencias. Pero, como todas las buenas historias, deja una pregunta sin respuesta. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para descubrir los secretos que se esconden entre bastidores? Aquí estamos, mis queridos oyentes, en la 9ª historia, un enigma envuelto en las páginas del tiempo y el olvido. Permítanme llevarles a un rincón más remoto de nuestro castillo, donde la madera cruje bajo el peso de los siglos y la tinta hace tiempo que se secó. Nuestro siguiente relato se refiere a un personaje cuya presencia sigue siendo tan palpable como las palabras de las páginas que tanto apreciaba. El bibliotecario olvidado. La biblioteca del castillo, un vasto laberinto de madera y pergamino, había sido durante mucho tiempo el orgullo de la familia Redmoor. Sus estanterías, que se extendían hasta las oscuras alturas del techo, albergaban obras raras y antiguas, algunas tan antiguas como el propio castillo. Entre estos tesoros se encontraba la colección personal de Lord Edgar Redmoor, un erudito apasionado por los misterios del universo, que había dedicado su vida a recopilar el conocimiento del mundo conocido. El bibliotecario encargado de esta colección era un hombre discreto llamado Alfred. Pocos conocían su historia, pero todos estaban de acuerdo en que era tan parte integrante de la biblioteca como los libros que protegía. Día tras día, año tras año, Alfred vigiló estos volúmenes con una devoción inquebrantable, hasta que la muerte se lo llevó, tan silenciosamente como había vivido. Pero la biblioteca se negó a dejarle marchar. Los visitantes decían oír el sonido de pasos entre las estanterías, el susurro de páginas que se pasaban en ausencia de cualquier presencia humana. Algunos incluso juraron haber sentido una mano invisible que les guiaba hacia un libro que no sabían que necesitaban. Parecía que Alfred nunca había abandonado su querida biblioteca. Nuestra historia comienza en serio con una joven investigadora, Mademoiselle Isabelle, que vino a estudiar los manuscritos de Lord Edgar. Desde el momento en que llegó, quedó fascinada por las historias del bibliotecario fantasma. Armada con su curiosidad y una linterna, decidió una noche desentrañar el misterio de Alfred. No quedó decepcionada. Mientras exploraba una sección especialmente antigua, la luz de su linterna reveló una figura inclinada sobre un escritorio, con un bolígrafo en la mano. Pero al parpadear, la visión se desvaneció, dando paso a una brisa fría que agitaba las páginas de un libro que yacía
cerca. Era un diario, el del propio Alfred, escondido allí durante décadas. El diario revelaba la existencia de una colección secreta, oculta tras un panel de la biblioteca, donde Alfred había reunido las obras prohibidas y malditas que Lord Edgar había desterrado de su vista en una ocasión. Estos libros contenían secretos que la razón humana luchaba por comprender, verdades que tenían el poder de corromper las mentes de quienes los leían. Mademoiselle Isabel, guiada por la mano invisible de Alfred, descubrió esta colección prohibida. Entre estos volúmenes, uno en particular llamó su atención. Un antiguo grimorio, encuadernado en piel humana, que prometía el poder de comunicarse con el más allá. Impulsada por su sed de conocimiento, abrió el grimorio, ignorando las advertencias de Alfred en los márgenes de su diario. El grimorio se abrió con un encantamiento y, mientras Isabel lo leía en voz alta, la biblioteca se sumió en la oscuridad. Los estantes temblaron, los libros cayeron en cascada y una voz, la de Alfred, resonó en medio del caos, suplicando a Isabel que cerrara el libro. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se hicieron más densas, adquiriendo forma humana, y aparecieron los espíritus de los antiguos amos del castillo, liberados de su prisión de papel por las palabras malditas de Isabel. En un acto de desesperación, Alfred, utilizando el último vestigio de su energía terrenal, guió a Isabel para revertir el hechizo. Juntos recitaron una contraincantación sellada por el sacrificio de Alfred, que accedió a unir su alma al grimorio para evitar que los espíritus hicieran daño. Cuando amaneció, la biblioteca estaba en silencio. Mademoiselle Isabel, conmocionada pero ilesa, escondió el grimorio en las profundidades de la tierra, bajo la losa de un suelo que nadie volvería a pisar. Alfred, el bibliotecario olvidado, había encontrado por fin el descanso. Su espíritu se extinguió con la luz del alba. Y así termina nuestro noveno cuento. Una historia de curiosidad, coraje y el eterno poder de las palabras. Recordad, queridos oyentes, que en cada historia hay una lección y en cada sombra una luz que espera brillar. ¿Qué aprenderán de esta? Pasamos ahora, queridos amigos del más allá, a la 10ª historia, un cuento envuelto en inocencia y misterio. Esta vez, nuestro viaje nos lleva a los silenciosos pasillos de este castillo, donde resuenan los ecos de una infancia perdida. Voy a contarles la historia de los gemelos del crepúsculo, dos almas nacidas con el último aliento de la luz del día, cuya presencia sigue siendo un enigma tan conmovedor como inquietante. Anna y William, los gemelos, eran los hijos largamente esperados del duque y la duquesa de Wraithmoor, una pareja que llevaba mucho tiempo desesperada por tener descendencia. Su nacimiento, justo cuando el sol desaparecía tras el horizonte, fue recibido con alegría mezclada con una extraña aprensión, debido a una antigua profecía que susurraba que ningún niño nacido al anochecer podría escapar de las sombras del crepúsculo. Los primeros años de sus vidas estuvieron bañados de felicidad. Las risas de los gemelos resonaban por los pasillos del castillo, aportando luz y vida a las antiguas piedras. Pero esta alegría duró poco. Una extraña enfermedad, tan repentina como inexplicable, se llevó a los niños poco después de su 7º cumpleaños, dejando tras de sí un velo de tristeza que ni siquiera el tiempo pudo disipar. El castillo, testigo de su corta existencia, se negaba a dejarlos marchar. Al caer la noche, criados y familiares afirmaron ver las siluetas de los gemelos jugando en los pasillos como si nunca hubieran dejado este mundo. Sus risas, aunque reconfortaban a algunos,
recordaban a otros la cruel realidad de su ausencia. Con este telón de fondo, Mademoiselle Eleonore, una joven huérfana con lazos lejanos con la familia, fue enviada al castillo para ser educada. Curiosa e intrépida, quedó fascinada por las historias de las gemelas y, movida por una profunda simpatía hacia esos espíritus afines, decidió desentrañar el misterio de su etérea presencia. Una noche, armada con una linterna y una férrea determinación, Eleonore siguió el lejano sonido de unas risas hasta una vieja ala del castillo, sellada y olvidada desde hacía mucho tiempo. Tras una puerta carcomida por los gusanos, descubrió la habitación de los gemelos, aún intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro de la habitación, Anna y William, con sus pálidos rostros iluminados por el resplandor de la linterna de Eleonore, la invitaron a unirse a ellos en su perpetuo mundo de penumbra. Noche tras noche, Eleonore volvía a jugar con los gemelos, llevándoles juguetes y libros de cuentos, creando un vínculo inquebrantable con los niños espectrales. Pero sabía que esta coexistencia entre dos mundos no podía durar para siempre. Decidida a liberar a los gemelos de su prisión temporal, Eleonore comenzó a buscar en la biblioteca del castillo con la esperanza de encontrar una pista, un ritual o una oración que pudiera ayudarles. Sus esfuerzos la condujeron a un antiguo grimorio oculto tras un falso muro que hablaba de la vida y la muerte, de la luz y la sombra y de cómo guiar a las almas perdidas hacia la paz. Armada con estos conocimientos recién adquiridos, Eleonore preparó un ritual en el cuarto de los niños, rodeada de juguetes y recuerdos de los gemelos. A la luz de las velas, recitó los conjuros, implorando a las fuerzas benévolas que guiaran a Anna y William hacia la luz que se les había negado al nacer. A medida que las palabras de Eleonore llenaban la habitación, una suave luz comenzó a emanar de los gemelos, envolviéndolo todo en un abrazo cálido y tranquilizador. Sus siluetas se hicieron cada vez más brillantes, hasta que no fueron más que dos destellos resplandecientes, flotando libremente. Con una última sonrisa, se levantaron y desaparecieron, dejando tras de sí una guardería silenciosa bañada en una paz sin adulterar. Así termina la historia de las gemelas del crepúsculo, dos almas que, gracias a la compasión y la perseverancia de una niña, encontraron su camino hacia el crepúsculo eterno. Que su historia nos enseñe el valor de la empatía y el poder del amor para trascender las fronteras de este mundo. Aquí estamos, almas sedientas de misterio, en la 11ª de nuestras vigilias. Esta noche os invito a seguir los pasos de un espíritu atormentado, prisionero de sus propios errores. Nuestra historia es la de un caballero cuyo valor solo fue igualado por la magnitud de su caída. Escucha con atención la historia del juramento roto. Sir Tristán, uno de los caballeros más valientes del reino, era famoso no solo por su destreza en la batalla, sino también por su inquebrantable lealtad a su señor. Sin embargo, en las sombras de las intrigas de la corte, los celos y la codicia allanaron el camino para una infame acusación: traición a la corona. Ante estas acusaciones, Sir Tristán, con el corazón encogido pero la cabeza despejada, se dirigió a la corte reunida. «Por mi honor», juró, «demostraré mi inocencia o pereceré en el intento. Este juramento lo hago no solo ante ustedes, mis pares, sino ante los mismos ojos de la providencia». Así, armado únicamente con su convicción, Sir Tristán partió para demostrar su lealtad, dejando tras de sí un reino suspendido entre la duda y la esperanza.
Pasaron los años, convirtiendo la ausencia de Sir Tristán en un enigma, su juramento en una leyenda. Algunos decían haberlo visto luchando en tierras lejanas, otros lo lloraban como muerto. Pero en el castillo, una presencia espectral, la de un caballero andante, parecía rondar por los salones y pasillos, como si el espíritu de Sir Tristán se negara a descansar hasta que su honor fuera mancillado. Fue la intrépida joven Clara, apasionada por las historias antiguas y los misterios sin resolver, quien descubrió la verdad que se ocultaba tras la leyenda. Indagando en los polvorientos archivos de la biblioteca del castillo, encontró rastros de una conspiración urdida contra Sir Tristán, así como pistas que sugerían que él mismo había descubierto un complot contra el rey, pero había sido traicionado antes de poder revelar a los traidores. Decidida a restaurar el honor de Sir Tristán, Clara organizó una reunión secreta con los descendientes de los principales protagonistas de esta tragedia histórica. Armada con las pruebas que había reunido pacientemente, se enfrentó a ellos con la verdad, revelando no solo la inocencia de Sir Tristán, sino también la identidad de aquellos que habían tramado su caída. La revelación causó conmoción, reescribiendo una página de la historia del reino y permitiendo que la memoria de Sir Tristán fuera honrada como es debido. Pero fue en los salones del viejo castillo donde tuvo lugar el verdadero desenlace. Bajo la luna llena, Clara se dirigió al gran salón donde Sir Tristán había prestado su fatídico juramento. Sosteniendo en sus manos el documento que probaba su inocencia, leyó en voz alta la declaración, cada palabra resonando contra las piedras centenarias, como si ellas mismas fueran testigos de aquel momento de justicia. Cuando las últimas palabras se desvanecieron en el aire, apareció una figura vestida con la armadura de Sir Tristán. Sus ojos mostraban los estigmas de un largo sufrimiento. Intrépida, Clara se acercó y le entregó el documento. El espectro de Sir Tristán, haciendo la prueba de su inocencia, levantó los ojos al cielo. Un murmullo de gratitud escapó de sus labios espectrales. Un viento repentino sopló en la habitación, llevándose consigo la presencia del caballero. Cuando volvió la calma, Clara se quedó sola, pero en el aire flotaba una sensación de paz, como si se hubiera quitado un antiguo peso del corazón mismo del castillo. Así termina la historia de Sir Tristán y su juramento roto, una historia de valor, verdad y redención. Que el espíritu de Sir Tristán nos inspire para buscar siempre la justicia, defender nuestro honor y creer en la posibilidad de reparación, incluso ante las acusaciones más oscuras. Aquí estamos, valientes oyentes, en el umbral de nuestra 12ª historia. Una estela impregnada de tristeza, pero también de la belleza etérea del amor eterno. Les presento el cuento de La Veuve de la Tourmente, un alma en pena, cuyas lágrimas han atravesado los siglos. Dama Isolda, de belleza y gracia insuperables, fue la devota esposa del capitán Leandro, un hombre tan valiente como caprichoso era el mar. Su amor, profundo y firme, fue la luz que guió a Leandro a través de los peligros de los océanos. Sin embargo, cada partida era una angustia, cada despedida un presagio de preocupación para Isolda, que esperaba su regreso en la torre más alta del castillo, oteando el horizonte día tras día. Una noche, mientras Leandro navegaba hacia tierras lejanas, una tormenta de una violencia sin precedentes barrió el mar, engullendo barcos y esperanzas en su furioso abismo. En el castillo, Isolda, sintiendo que los latidos de la tormenta se hacían eco de los suyos, subió a la torre, linterna en mano, con la mente presa de una angustia insoportable.
Pasaron los días y con ellos llegaron al castillo los rumores del naufragio de Leandro, trayendo a su paso luto y desesperación. Pero Isolda, negándose a aceptar esta cruel realidad, velaba cada noche, convirtiendo su linterna en un faro de soledad y esperanza frente a la oscura inmensidad del mar. Con el tiempo, la propia Isolda se desvaneció, arrastrada por el dolor, pero su espíritu, atado a la torre por las cadenas de su firme amor, permaneció vigilante, un centinela eterno, a la espera de un retorno imposible. Siglos después, el castillo, ahora objeto de leyendas y susurros, atrajo la atención de Julian, un escritor en busca de inspiración para su próxima novela. Fascinado por la trágica historia de Isolda, decidió pasar una noche en la torre, con la esperanza de captar la esencia de este amor perdido a través de los velos del tiempo. A medianoche, mientras el viento gemía contra las antiguas piedras, Julian vio aparecer la silueta de Isolda, con su linterna iluminando tenuemente su rostro, en el que podía leerse una eterna tristeza. Conmovido por la profundidad de su dolor, Julian se sintió embargado por una súbita inspiración. Tomó la pluma y, guiado por una fuerza desconocida, escribió una carta de amor, como dictada por el propio corazón de Leandro. Palabras llenas de promesas de amor eterno y de una despedida que no fuera el olvido. Depositando la carta bajo el farol de Isolda, Julián retrocedió entre las sombras, con el corazón latiendo al unísono de los cuentos de antaño. En el instante en que Isolde tomó la carta en sus manos espectrales, una luz suave y tranquilizadora envolvió la torre, la tormenta de su alma, hallando por fin la calma en las palabras de amor que tanto había esperado oír. Un resplandor celestial emanó de Isolda, iluminando la torre con un resplandor brillante, antes de disiparse en el aire, llevándose consigo la linterna, símbolo de su anhelo. Julián, testigo de este momento de liberación, sabía que la historia que escribiría llevaría consigo el eco de este amor inquebrantable, un faro para todas las almas perdidas en el torbellino de la pérdida. Y así termina esta triste historia. Una historia de amor eterno, de esperanza más allá de la desesperación y de luz en la oscuridad más profunda. Lo que nos lleva a nuestra 13ª historia. Les presento El aliento de la gárgola, una historia en la que la piedra cobra vida bajo la luz de la luna. Durante siglos, las gárgolas han vigilado el castillo con sus grotescas figuras destinadas a ahuyentar a los malos espíritus. Pero entre ellas, una gárgola destaca, no por su aspecto, sino por el secreto que guarda. Esculpida por un maestro desconocido, esta gárgola, encaramada en la torre más alta, está envuelta en un aura mística. Sus ojos parecen seguir los movimientos de las estrellas. La historia comienza con la llegada de un joven historiador, Arturo, fascinado por los mitos y leyendas de la arquitectura antigua. Atraído por los rumores que rodean a las gárgolas del castillo, en particular la de la Torre Este, Arthur emprende un viaje para desentrañar el misterio de esta figura de piedra. Una noche, bajo un cielo sin luna, Arturo sube a la torre y sus manos temblorosas se agarran a las viejas y frías piedras. Al llegar junto a la gárgola, queda impresionado por la intensidad de su expresión, una profunda melancolía que irradia de su rostro de piedra. Al rozar la fría superficie, de repente se levanta un viento helado, como si la propia gárgola soplara a través del mundo. El viento se intensifica, arremolinándose alrededor de Arturo, que se encuentra paralizado, no por el miedo, sino por una fuerza invisible. Los ojos de la gárgola se iluminan con un brillo sobrenatural, y una voz, tan antigua como el viento, susurra a través de la tormenta.
Aquel que busque despertar a los guardianes de piedra debe estar preparado para escuchar sus secretos. Arturo, guiado por esta voz, se embarca en un viaje a través del tiempo, donde cada aliento de la gárgola revela fragmentos de historias olvidadas. Ve el castillo a través de los tiempos, batallas sangrientas, pactos oscuros y guardianes de piedra que lo han visto todo, testigos silenciosos de la historia de la humanidad. Pero entre estas visiones destaca una historia, la del maestro escultor, un hombre con un pasado atormentado al que se había encargado la creación de una gárgola capaz de proteger el castillo de una antigua maldición. En su búsqueda, el escultor descubrió un ritual prohibido, uniendo su alma a la gárgola para darle vida y la capacidad de vigilar la finca. Arthur comprendió que el aliento de la gárgola era una llamada, una súplica para liberar el alma del escultor de su prisión de piedra. Armado con este conocimiento, se embarca en una búsqueda para encontrar la manera de romper el vínculo sagrado, recorriendo los archivos secretos del castillo y consultando textos antiguos olvidados. Su búsqueda le conduce a un grimorio oculto, en una cripta bajo el castillo, donde están inscritos los rituales y conjuros de los antiguos guardianes. Con la ayuda de algunos fieles aliados, Arturo prepara un ritual bajo el resplandor de la luna, en el patio del castillo, frente a la torre donde vigila la gárgola. Mientras los conjuros resuenan en la noche y los ingredientes del ritual se encienden con una llama etérea, un temblor sacude la torre. La gárgola, por primera vez en siglos, se mueve. Sus alas de piedra se despliegan en un sordo rugido. El viento se levanta, más poderoso que nunca, arremolinándose alrededor de la torre, llevando consigo el grito liberador del alma del escultor. Al amanecer, vuelve la calma. La gárgola, ahora silenciosa, parece vigilar el castillo con una nueva serenidad. Arturo, exhausto pero animado, sabe que no solo ha revelado el secreto de las gárgolas, sino que también ha liberado un alma de las cadenas de su eterna vigilancia. Así termina El aliento de la gárgola, una historia de misterios revelados y almas liberadas. Que este cuento inspire en cada uno de nosotros el valor de buscar la verdad, no importa a dónde nos lleve, y la fuerza para liberar a quienes están atrapados en las sombras del pasado. Aquí estamos, en otro cuento de nuestra serie. Un enigma encerrado no solo en el corazón de este castillo, sino también en las páginas del tiempo. Les presento La habitación sellada. Una historia en la que las paredes susurran secretos olvidados hace mucho tiempo. En el corazón del castillo hay una puerta que nadie ha abierto durante generaciones, tras la cual se esconde una cámara que, según cuentan las leyendas, fue sellada para contener un mal inconmensurable. La llave de esta puerta se ha perdido, y con ella la historia de lo que se encerró dentro. La historia cobra vida con la llegada de Eleanor, una joven restauradora especializada en la conservación de lugares históricos, contratada para restaurar los frescos del castillo. Su interés por la historia y su curiosidad natural la llevan a investigar la habitación sellada, atraída por el misterio que la rodea. En los archivos del castillo, Eleanor descubre un diario perteneciente al antiguo señor de la casa que revela la existencia de la cámara y el ritual prohibido que tuvo lugar en ella. En él se relata cómo, en un momento de desesperación, un antepasado invocó fuerzas oscuras para asegurar la prosperidad de su linaje, sellando en la cámara un pacto y una entidad que nunca debían despertarse. Intrigada y turbada por estas revelaciones, Eleanor busca la llave, explorando los rincones más recónditos del castillo. Su búsqueda la lleva a una cripta olvidada, donde, entre reliquias y tumbas de antepasados, encuentra una caja que contiene la llave perdida,
así como instrucciones para un contrarritual que podría deshacer el pacto sellado en la cámara. Armada con la llave y una feroz determinación, Eleanor regresa a la puerta sellada. Al introducir la llave en la cerradura, siente una oleada de frío glacial escapar de los intersticios de la puerta mientras gira la llave. La puerta se abre con un crujido siniestro, revelando una cámara oscura donde hay símbolos ocultos tallados en las paredes y un altar en el centro cubierto de polvo y telarañas. La habitación, impregnada de una atmósfera opresiva, parece absorber la luz de la linterna de Eleanor, sumiéndola en la penumbra. Sobre el altar descansa un antiguo grimorio, abierto en una página que detalla el pacto maldito. Eleanor, comprendiendo la magnitud de lo que debe hacer, comienza a preparar el contrarritual, recitando los conjuros y utilizando los artefactos encontrados en la cripta. Mientras pronuncia las últimas palabras del ritual, un viento furioso se levanta en la cámara, apagando su linterna y sumiendo la habitación en una oscuridad total. Se oyen susurros, como si las propias sombras intentaran disuadir a Eleanor de continuar. Pero, guiada por una fuerza interior, enciende de nuevo su linterna y completa el ritual. Un grito desgarrador brota de la entidad ligada al pacto, mientras una luz deslumbrante irrumpe del altar, limpiando la habitación de sus garras malignas. Cuando la luz se desvanece, Eleanor encuentra la habitación transformada, los símbolos ocultos borrados, dejando una habitación ordinaria, libre de su pasado maldito. Eleanor sale de la habitación cerrando suavemente la puerta tras de sí. Esconde la llave donde nadie pueda encontrarla, decidida a que la habitación siga siendo una mera reliquia de una época pasada. Así termina la historia de La habitación sellada, un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer enterrados y de que la curiosidad, aunque es una virtud, a veces puede llevarnos a verdades que no estamos preparados para afrontar. Llegamos a la 15ª y última historia de la noche. Una historia que nos recuerda que los muros de este castillo llevan las cicatrices de épocas pasadas. Les presento Garras del pasado, un cuento donde las propias piedras susurran horrores olvidados. El castillo, con su imponente torre del homenaje, ha sido testigo de muchos acontecimientos a lo largo de los siglos, suntuosos banquetes, bailes encantadores, pero también épocas oscuras en las que la torre del homenaje se utilizaba como prisión para los caídos en desgracia. Las paredes de la mazmorra, erosionadas por el tiempo, parecen inocentes a primera vista, pero una inspección más detenida revela extrañas marcas, como si antiguas garras hubieran intentado escapar. Con este telón de fondo, Gabriel, un joven documentalista apasionado por los misterios históricos, decide rodar una película sobre las leyendas y verdades ocultas del castillo. Intrigado por las enigmáticas marcas del calabozo, se embarca en una búsqueda para descubrir su origen. En el curso de su investigación, Gabriel tropieza con historias perdidas de antiguos prisioneros, historias de desesperación y locura, de rituales oscuros y torturas inhumanas. Estas historias hablan de una entidad maligna, convocada por un cruel señor para quebrantar el espíritu de sus prisioneros, haciendo que arañen las paredes en su agonía. Convencido de que estas historias deben ser contadas, Gabriel explora las profundidades de la mazmorra, cámara en mano, capturando cada grieta, cada marca, como si quisiera liberar las voces silenciosas del pasado. Pero a medida que se adentra en la oscuridad, se oyen susurros y las marcas parecen cobrar vida, como si las torturadas almas de los prisioneros trataran de comunicarse a través de los tiempos.
Una noche, cuando Gabriel vuelve a visitar la mazmorra para capturar imágenes nocturnas, una presencia opresiva se hace sentir. Los susurros se convierten en gritos desgarradores y las marcas de las paredes parecen latir con vida propia. De repente, los arañazos se iluminan con un brillo espectral, revelando antiguas inscripciones, súplicas y maldiciones lanzadas contra el cruel señor. Gabriel, consciente de que estas marcas son los últimos testimonios de los prisioneros, decide utilizar su documental para contar su historia, para transformar su sufrimiento en un memorial de su resistencia contra la opresión. Cuando termina de filmar, una sensación de paz parece instalarse en el calabozo, como si las almas de los prisioneros encontraran por fin un poco de descanso a través del reconocimiento de su sufrimiento. Gabriel, profundamente conmovido por esta experiencia, comprende que su película no será solo un documental, sino un ritual de curación de las heridas del pasado. Así concluye Garras del Pasado, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de nuestra historia hay lecciones de humanidad y compasión. Que el coraje de Gabriel nos inspire a cada uno de nosotros a enfrentarnos a las sombras de nuestro pasado, a llevar luz y consuelo donde solo había desesperación. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra vigilia. Espero que estas historias, tejidas en el crisol de la luz y la sombra, hayan despertado la curiosidad por los misterios que acechan en el susurro del viento y el crepitar de las llamas. Pero recuerda, lo que te he revelado esta noche es solo una muestra de las historias que acechan en los rincones más oscuros de este mundo. Historias tan profundamente aterradoras que hielan la sangre en tus venas y susurran verdades a tu alma que la razón se niega a aceptar. Quizá, si no te falta valor, los comparta contigo la próxima vez. Así que os deseo a todos una noche a la vez horrible y silenciosa. Que vuestros sueños estén llenos de deliciosos escalofríos y que el silencio de la oscuridad os traiga paz y reflexión. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, tened cuidado de no despertar a las sombras dormidas y recordad que a veces el mayor miedo reside en lo inesperado.